Hola, mi nombre es Leilani Ixchel Rojas Ramírez y estoy estudiando la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Español en Educación Secundaria. Actualmente me encuentro cursando el cuarto semestre de la misma y aquí les presentaré lo que fue mi proyecto de intervención educativa, el cual titulé La motivación en la enseñanza de la escritura. Los cursos a los que está vinculado fue Estrategias para el trabajo docente y el curso de Neurociencias en la adolescencia. El contexto. Me gustaría aclarar antes que nada que la escuela a la que se me asignó fue la secundaria oficial número 003 Benito Juárez, que es de tipo urbano, pues está ubicada en el municipio de Toluca. ¿Por qué digo que es de tipo urbano? Bueno, pues cuenta con servicios básicos como son el drenaje, el alumbrado, el agua potable, la luz eléctrica, el teléfono, internet, entre muchos otros. El diagnóstico. Como ya les había mencionado, la escuela a la que se me asignó fue la secundaria oficial Benito Juárez y específicamente se me asignó al grupo de tercer grado. No, más. Hola, buenos días. Mi nombre es Leilani Ixchel Rojas Ramírez y actualmente... Hola, mi nombre es Leilani Ixchel Rojas Ramírez. Hola, mi nombre es Leilani Ixchel Rojas Ramírez y estoy estudiando la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Español en Educación Secundaria. Actualmente me encuentro cursando el cuarto semestre de la misma. Aquí les voy a presentar lo que fue mi proyecto de intervención, el cual he titulado La motivación en la enseñanza de la escritura. Los cursos vinculados para realizar este proyecto fue el de Estrategias para el trabajo docente y el de Neurociencias en la adolescencia. El contexto. Primero que nada, me gustaría aclarar que la escuela secundaria a la que fue asignada fue la oficial número 003 Benito Juárez. Está ubicada en el municipio de Toluca y es de tipo urbano. ¿Por qué digo que es urbano? Porque cuenta con servicios como drenaje, alumbrado, agua potable, luz eléctrica, teléfono, internet, entre otros. Dentro del contexto áulico, me gustaría decir que la relación alumno-alumno es bastante sana, no se llevan con groserías, más bien es una relación basada en el respeto y la solidaridad. Solidaridad porque mediante las prácticas de observación me di cuenta que si alguno se atrasaba, otro le prestaba sus apuntes o le daba una pequeña retroalimentación de lo que habían visto en una clase. También la relación alumno-maestro y maestro-alumno era basada en valores como respeto, tolerancia, etc. El diagnóstico. El grupo al que fui asignada fue el tercer grado, grupo E, en el cual hay 47 alumnos, de los cuales 27 son mujeres y 18 son hombres. Tienen una edad de entre 12 y 14 años de edad y para efectos de generar el diagnóstico se aplicaron distintos instrumentos para recolectar información, como lo fueron cuestionarios, formularios, algunas entrevistas, etc. De los cuestionarios que les he mencionado, fueron dos que se diseñaron en Google Forms. El primero fue compuesto por 12 preguntas y el segundo por 10. En ambos instrumentos, las preguntas que se presentaron fueron abiertas y cerradas para una mayor introspección. La problemática. Se detectó que los alumnos de tercer grado, grupo E, de la Escuela Secundaria Oficial número 003 Benito Juárez, turno matutino, presentan un bajo rendimiento académico en clases sincrónicas y asincrónicas. Esto ha afectado a la creatividad y la motivación a la hora de escribir. Me gustaría decir que Classen 2002 nos dijo que una de las habilidades más difíciles de desarrollar es la escritura. Para ello se necesita tener confianza, si no esto va a hacer que presenten un bajo rendimiento académico, como ya lo había mencionado. Las teorías que van a sustentar mi propuesta son tres: la teoría de las neurociencias, la teoría motivacional de Maslow y la teoría del aprendizaje situado. ¿Qué son las neurociencias?
Bueno, las neurociencias se encargan del estudio del sistema nervioso desde el funcionamiento neuronal hasta del comportamiento. ¿Por qué es importante en nuestra práctica docente tener en cuenta las neurociencias? Pues fácil, porque las neurociencias nos han dicho o propuesto cómo aprende el estudiante. Por ejemplo, el modelo de Hermann, que nos menciona 4 cuadrantes, y cómo es que el alumno siempre se va a ir más hacia uno, siempre va a desarrollar un cuadrante. Gracias a esto me percaté que mis alumnos son más de límbico derecho y cortical derecho. O sea, a ellos no les interesa tanto la teoría, a ellos les interesa más visualizar, tocar, aprender jugando, como ya lo había mencionado. Entonces está también la teoría de la motivación, como ya había dicho, la que estoy utilizando es la teoría motivacional de Maslow, que nos dice que la satisfacción de ciertas necesidades fisiológicas y psicológicas determinan la motivación de una persona. O sea, entre más satisfagas alguna de estas necesidades, más se va a sentir motivado a realizar alguna acción que se le pide. Para esto me gustaría presentarles la pirámide de Maslow, que nos menciona 5 niveles jerarquizados y empieza con el nivel de la fisiología. Esto nos quiere decir que las necesidades son la respiración, la alimentación, el descanso, etc. Después se encuentran las necesidades de seguridad. Seguridad física, de empleo, de recursos, moral, familiar, de salud, etc. Después están las necesidades de afiliación. Estas son importantes a la hora de trabajar en equipo porque nos dice que están la amistad, el afecto y pues sí, las relaciones sociales. En el siguiente nivel encontramos el reconocimiento, donde entra el autorreconocimiento, algo importante para saber manejar sus emociones, la confianza, el respeto y el éxito. Y en las necesidades de autorrealización está la moralidad, la creatividad, la espontaneidad, la falta de prejuicios, la aceptación de los hechos, la resolución de problemas y la tercera teoría que usamos fue la del aprendizaje situado, que afirma que el aprendizaje depende de la actividad del contexto y de la cultura en la que se produce. O sea, es decir, está situado. Por ejemplo, no es lo mismo que un alumno o un niño aprenda acerca de frutas y verduras estando en un huerto, conviviendo pues, con otras personas, con la fruta, en constante contacto con esa fruta, o cocinándola, a que aprenda simplemente viendo libros, subrayando nombres, viendo colores, etc. Mi plan de acción. Como ya había mencionado, mi problemática es la falta de motivación que los niños tienen hacia la escritura, y no solo la motivación, sino también la creatividad. Esto, pues, se verá reflejado en su rendimiento académico. Para mejorar, para solucionar esta problemática, yo propuse una serie de estrategias y actividades. Entre ellas se encuentra la actividad de Frola, Carta a mí mismo, el video de Todo saldrá bien, una serie de acrósticos. En este caso el acróstico era autobiografía, que esto le permitía desarrollar un poco más su creatividad a la hora de escribir, pues se ponían en situaciones bastante divertidas. También los datos interesantes, que intentaba situarlos lo más posible para que los alumnos supieran de lo que yo estaba hablando. Por ejemplo, datos interesantes acerca de sus mascotas, de los perros, de los gatos, etc. También intenté hacerles una serie de podcasts donde intentaba motivarlos a ser mejores, y al final siempre dábamos una reflexión de la carta que habían dicho al principio. Eso también ayudó a que pues conocieran a sus compañeros, que no había ese contacto, también a que el ambiente del aula se fortaleciera, hubiese más confianza y los niños no tuvieran tanta pena de expresar sus dudas, sus opiniones, porque sí se trataba de fortalecer la escritura, pero no solamente la escritura, las otras 3 habilidades, que eran hablar, escuchar y leer, que estas también ayudaban a que a la vez se desarrollara la de la escritura. Por otra parte está el modelo de práctica reflexiva mediada, donde hay 3 fases. La primera se llama conocimiento, la segunda significación y la tercera resignificación.
En la fase de conocimiento fue donde me percaté, al hacer una introspección en mi práctica docente y en mi persona, que mi principal problemática es el pánico escénico. En la fase 2 de la resignificación, investigué algunas teorías acerca de esta problemática y fue interesante ver que al hablar en público la persona se enfrenta a factores negativos que forman parte de su historia particular. Estos se manifiestan a través de síntomas somáticos, producto de la ansiedad escénica. También descubrí que esto se puede solucionar gracias a varias técnicas y que pueden abordarse, este pánico puede abordarse para que pues yo como persona supere mis temores, y también es importante tener inteligencia emocional, eh, pues desarrollar las 5 dimensiones para conocerme, para regularme y para dar un buen manejo a mis emociones y no ellas sean las que me dominen a mí. En la fase de resignificación hice un pequeño plan de acción donde básicamente el objetivo era controlar el miedo antes de entrar a clases. Esto se iba a hacer mediante ejercicios de relajación, dicción y respiración, los cuales me ayudarían bastante para que a la hora de hablar no se me fuera mi voz o no pronunciara las palabras mal, etc. Las conclusiones. La propuesta de estrategias y actividades para la solución de la problemática fungieron un papel importante para el progreso en la solución. Lamentablemente, y como aquí lo menciono, el progreso fue parcial, no completo. No pude solucionar por completo la problemática porque considero que falta muchísimo más tiempo, porque no es algo que se pueda solucionar de la noche a la mañana, y sé que estuvimos trabajando todo un semestre con ello, pero aún así el tiempo fue bastante corto y los problemas de conectividad que presentaban algunos alumnos, como por ejemplo no poder conectarse a clases sincrónicas o no mandar actividades asincrónicas hasta después de mucho tiempo, hizo un poco difícil este proceso de evaluar las estrategias que había implementado. Entonces considero que se necesita más tiempo y tal vez un poco más de presencialidad por parte de los alumnos. También resultó favorable la implementación de trabajos, juegos, etcétera, que estuvieran gamificados. Esto era fundamental porque en plataformas digitales como Kahoot, Educaplay o otras, fueron, como ya había mencionado, favorables para que los alumnos se sintieran motivados hacia la clase, motivados hacia escribir, que desarrollaran su creatividad. Esta parte de desarrollar la creatividad fue producto de la carta a mí mismo como una actividad para que pues ellos se desahogaran. Aparte de sacar todas sus emociones, tal vez que sentían en ese momento, a ellos les permitía pues desarrollar esta parte del pensamiento crítico, el pensamiento creativo, que son fundamentales en los que van a egresar de la secundaria. Entonces, finalmente me gustaría decir que solamente algunos alumnos hicieron que se despertara ese interés por escribir textos un poco más extensos, que rebasaran de los 3 a los 5 renglones y pues más creativos. Ahora bien, en la fase de aprendizaje, el proceso de elaborar el proyecto de intervención educativa dejará en mí una serie de habilidades, pues se desarrollaron distintas competencias que apoyan mi práctica profesional. Mi práctica profesional en un futuro en las prácticas de intervención, pero no solamente en las prácticas de intervención, porque en mi vida laboral, en el quehacer docente, estoy segura de que voy a necesitar hacer un proyecto de intervención, una investigación exhaustiva, diagnósticos, etcétera, para visualizar a mis estudiantes, para mejorar mi práctica docente y para que los niños, los estudiantes, de verdad se lleven un aprendizaje de mí. Y eso sería todo. Gracias por su atención.